Las Brujas de la Historia es un podcast que recorre historias reales e inspiradoras atravesadas por distintos arquetipos. A través de personajes y de hechos reales vamos a entrar en lo incómodo que nos atraviesa y en lo cómodo sobre lo que reposa. Brujas hubo, hay y habrá siempre en todas partes. Te advierto, escuchar estas historias puede provocar movimientos profundos en tu forma de ver el mundo. Si no estás disponible para cuestionarte, quizás este contenido no sea para vos. Este episodio está destinado a personas mayores de 18 años, incluye material sensible y puede no ser apto para todos los públicos. Aló, aló, brujas. Este primer episodio de Las Brujas de la Historia nos convoca a hablar de Juana de Arco. ¿Por qué de Juana de Arco? Primero, porque fue quemada en la hoguera, ya vamos a entender por qué. Y segundo, porque es una historia que mi mamá me contaba siempre cuando era chica. Me hablaba mucho de Juana de Arco, era un personaje para ella muy emblemático. Y para mí fue muy inspirador y seguirá haciéndolo que me haya regalado esta historia. Hay historias que, si las contamos hoy, parecen exageradas o directamente parecen chistes, mentiras. Como una chica de 13 años que empieza a escuchar voces, no cualquier voz, sino instrucciones claras de ir a hablar con un rey, de meterse en una guerra, de cambiar el rumbo de un país entero. De repente se convierte en Juana de Arco. Si alguien te cuenta su historia ahora, capaz que no pensás en santidad, aunque ya fue canonizada por Benedicto. Pensás en otras cosas, ¿no? Pensás tal vez en esquizofrenia. Pero esto es lo que pasó. Soy Tere y esto es Las Brujas de la Historia. Y Juana de Arco es hoy nuestro eje central. Una campesina sin formación militar, sin poder, sin contactos. Muy chica, de apenas 13 años, cuando empezó a decir que escuchaba al Arcángel Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita, y lo decía muy en serio, muy convencida, sin ningún ápice de duda. Entonces, esto la llevó a plantarse alrededor de sus 17 años frente a la corte francesa y convencer a un grupo de hombres, sí, un grupo de hombres, adultos, armados y en guerra, de que la siguieran. De por sí, ya es raro que un grupo de hombres siga a una mujer, pero lo más raro es que lo hicieron y que esto funcionó. Fue a Orleans con su ejército y ganaron. Incluso consiguió que Carlos VII, al que le decían el Delfín, fuera coronado rey. Así, una chica que venía de la nada consiguió que todo esto le saliera muy bien. Pero como siempre hay un giro en las historias y a las mujeres no nos suele ir muy bien con esos giros, la capturan, la entregan, la juzgan, no por perder una batalla, no por su estrategia militar, no, la juzgan por herejía, por bruja, porque decía que escuchaba voces. No, ni hablar, se vestía como hombre y no encajaba. Entonces, en un juicio que duró meses, a donde la presionaron, la interrogaron y la desgastaron, con solo unos 19 años, la quemaron en la plaza pública. No quiero que romanticemos esta historia, no quiero que romanticemos la palabra bruja, ni siquiera la palabra brujería. Esta no es una historia muy bonita, es una historia incómoda. Porque hoy no nos queman en una plaza, pero bien rápido es que nos enseñan a desconfiar de lo que está pasando dentro nuestro. Nos enseñan a ser sumisas y a seguir moldes bastante limitados en una sociedad en la que si no encajas, algo estarás haciendo mal. A veces pensamos que ser brujas tiene que ver con rituales, con misterios ocultos y esotéricos, pero no. A veces tiene que ver con algo muy simple y muy difícil a la vez, que es no traicionar nuestra propia voz interior, callando nuestra intuición. Gracias por estar aquí escuchando. Espero que te inspires. Recordá darle like, seguir el podcast y estar ahí atento. Todas las semanas tendremos una nueva bruja para sorprendernos con sus historias. Entonces, bienvenido a escuchar a Santa Juana hoy.
Juana de Arco, nacida alrededor de 1412. Otro tema es que no sabemos bien la fecha de su nacimiento. Ella nace en una aldea rural del noreste de Francia que, como tantas otras, existía más cerca de la tierra que de la historia. Su familia no venía de ningún lugar especial, no tenía ningún destino programado muy extraordinario. No poseían educación formal ni vínculos con la corte. Sin embargo, ella, solita, sola, con su propio poder, se gesta como una de las figuras más incómodas y persistentes de esa época. Esta es una Francia que creció fragmentada por la Guerra de los 100 años, con territorios que estaban ocupados por ingleses y tensiones internas que debilitaban cualquier intento de unidad. En ese contexto no se explica Juana por sí sola, sino que se explica porque su irrupción fue tan improbable como necesaria. Según sus propios testimonios, que fueron recogidos años más tarde en procesos judiciales, a los 13 años ella comienza a escuchar estas voces que no eran vagas instrucciones ni metáforas muy sutiles, eran presencias para ella identificables y muy concretas que nombró, como el Arcángel Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, que le hablaban con claridad y le asignaban una misión específica. ¿Cuál era esa misión? Liberar a Francia del dominio inglés y conducir a Carlos el Delfín hacia su coronación. Lo notable no es que solamente era una nena y era campesina, sino lo notable era cómo ella se posicionaba y se paraba frente a las autoridades con estas afirmaciones. Hay algo muy importante que es la lucidez de Juana, que no radica en una fe ciega, sino que radica en una convicción muy difícil de desarmar, una certeza que no necesitaba la validación externa para sostenerse, la validación externa de nadie y mucho menos de ningún hombre. A los 17 años, Juana decidió actuar, abandonó su aldea y emprendió un recorrido que la llevó, tras insistencias y rechazos, hasta lo que ella había escuchado. Sí, de alguna manera no es que consiguió que un hombre, sino que muchos hombres de poder y en un contexto que era profundamente jerárquico, profundamente masculino, logró que su misión se convirtiera en una misión legítima y obviamente fue examinada, interrogada, puesta a prueba y después de todo eso, aún así, le ceden un ejército. Este momento revela que su capacidad para evitar su propia voz sin titubeos hizo que ella se animara a desafiar toda lógica social. En 1429 lideró las tropas francesas en el sitio de Orleans, un punto crítico del conflicto. La victoria fue rápida y decisiva y cambió el curso de la guerra. No se trató únicamente de una estrategia militar eficaz, aunque su presencia tuvo efectos concretos en la moral del ejército, sino de una irrupción simbólica que reconfiguró la narrativa completa de este conflicto. Juana no era un general en el sentido tradicional, pero su figura articuló algo que el ejército francés necesitaba: dirección, fe y sentido. Ese mismo año cumplió con el objetivo que había declarado desde el inicio y llevó a Carlos hacia la coronación. En ese gesto se condensó toda su misión en términos políticos. Había hecho lo que dijo que haría. Sin embargo, la historia de Juana no se sostiene en la victoria, sino en lo que después vino. En 1430 fue capturada por tropas borgoñonas aliadas a Inglaterra, vendida a los ingleses, trasladada y sometida a un juicio eclesiástico por herejía.
Acá el relato se vuelve un poquito áspero y más difícil todavía de romantizar. Durante meses fue interrogada por teólogos y jueces que buscaban desmontar su legitimidad. Le preguntaron por las voces, por su forma de vestir, por su obediencia a la iglesia. Intentaron forzar en ella contradicciones, desgastarlas, intentaron reducir su experiencia a un error o a una desviación casual. Qué loco, ¿no? Se propone entonces una mirada que combina lo histórico y lo psicológico, mostrando a una joven que aún bajo presión extrema mantuvo coherencia interna. No se trata de una resistencia histórica en el sentido épico, sino de una fidelidad persistente a lo que había experimentado. De hecho, en un momento del juicio ella dice que, bueno, que era mentira esto de las voces que escuchaba, pero al otro día nomás porque se le aparecieron sus santas. Dice, no, a ver, yo tengo miedo de morir en la hoguera, ese es el tema. Entonces estoy mintiendo, dije que no escuchaba las voces, pero la verdad es que es mentir e ir en contra de la divinidad, así que sí, sí eran reales esas voces. El juicio así concluyó con una condena firme por herejía. Juana fue declarada culpable y sentenciada a morir en la hoguera. Tenía 19 años cuando fue ejecutada el 30 de mayo de 1431. La escena, repetida innumerables veces en la iconografía occidental, suele cargarse de mucho dramatismo, pero lo esencial permanece. Ella fue una joven campesina, sin poder institucional, enfrentada a una estructura que lo único que quería era eliminarla. Así su muerte no fue el final de la historia, sino el inicio de una transformación simbólica. 25 años más tarde, bastante tarde diríamos, un proceso de revisión fue ordenado por un papa que declaró nulo el juicio que le había condenado. Entonces Juana por fin, tarde, pero seguro, fue reconocida como inocente y siglos después, en 1920, fue canonizada por la Iglesia Católica. Este recorrido un poco loco, ¿no? De hereje a santa, de santa a hereje, de hereje a santa, no se ponen de acuerdo, ¿no? No habla solamente de un error judicial corregido, sino que habla de la dificultad histórica para categorizar figuras que no encajan en los marcos disponibles, sobre todo las mujeres. Juana de Arco ha sido leída como santa, mártir, heroína nacional, visionaria, incluso un caso de estudio psicológico. Cada interpretación dice de ella lo que el tiempo sigue produciendo. Lo que permanece más allá de todas las lecturas que podamos hacer es una tensión muy difícil de resolver. La de una mujer joven que afirmó escuchar una verdad interna y organizó su vida en torno a ella, sin negociar con ninguna expectativa externa. En términos históricos, su impacto es innegable. Contribuyó a consolidar la figura de Carlos VII, a modificar el curso de toda una guerra muy larga. En términos simbólicos, su figura sigue operando. No es cómoda, no es fácilmente apropiable y la verdad es que es demasiado para la época en la que vivió y demasiado a veces incluso para esta poca conciencia todavía que tiene nuestra época actual, que no tolera muy bien este tipo de certezas, especialmente cuando provienen de una mujer. Narrar a Juana de Arco se me hace desafiante porque desde la historia, por un lado, implica que ordenemos hechos, fechas, contextos, pero también implica reconocer que hay algo que hoy resiste de su figura. No por lo inexplicable, sino porque nos obliga a sostener preguntas que no van a tener siempre respuestas acabadas. ¿Qué lugar ocupa la experiencia subjetiva de una mujer, de una persona dentro de la construcción de una historia? ¿Qué sucede cuando alguien actúa desde una convicción que no puede ser verificada por otros? ¿Cuáles son los límites entre la fe, la política y el poder? Y ahí podemos seguir haciéndonos un montón de preguntas. Y es el espacio donde Juana sigue viva y la historia se vuelve incómoda. Este podcast no pretende separar, no adhiere a ningún ismo,
no adhiere a ninguna diferenciación, pero sí quiere reivindicar las figuras femeninas que han participado de la historia de la humanidad, a las cuales o se les ha robado el mérito o se las ha incluso asesinado por haber escuchado su intuición. No hace falta que saques ninguna conclusión, que te quedes con algo puntual de todo esto. Sí hace falta que de alguna manera permitas este espacio como un espacio de preguntas, un espacio para seguir cuestionándonos. Te invito a que dejes un comentario, lo compartas con quien quieras, no solo para ayudarme, sino para que estas historias sigan vivas y nos sigan inspirando como mujeres, como sociedad, porque la idea es que no solamente me escuchan las mujeres, a ver qué vatos acá, qué hombres tienen sus partes tan colocadas como para escuchar historias de mujeres e inspirarse a través de ellas. Nos encontramos en el próximo episodio de Las Brujas de la Historia. Esto fue todo por hoy. Gracias.